que se tiene que resolver. Ya. ¿Ven la pantalla, cierto? Sí. Esta va a ser esta es la primera identidad. Empecemos con la primera pregunta al tiro. Dice, sea la función f definida sobre este dominio, sobre este rectángulo 1,2 cruz 1,4 a valores reales definida por x más y a la menos 2 cuando y se mueve entre x y 2x y 0 en cualquier otro caso. O sea, fuera de cuando es menor o igual a x o mayor o a 2x, pero sigue estando dentro de este dominio. ¿Ya? Recuerden que este es el dominio en el que estamos trabajando. Entonces las preguntas son, hacer un bosquejo de la región donde f no es constantemente nula, justificar por qué la función es integrable y hallar el valor de esta doble integral. Ya partamos con la primera, hacer un bosquejo de la región donde f no es constantemente nula. Esta f no es constantemente nula en esta parte, ¿cierto? Es donde la función no vale 0, o sea, cuando y se mueve entre x y 2x, ¿cierto? ¿Qué es x y 2x en este caso? Cuando nosotros cuando queremos analizar una región, un dominio, en lo que nos tenemos que enfocar principalmente es en los límites, ¿ya? O sea, no en la desigualdad, sino en el caso de la igualdad. Entonces, ¿qué es y igual x? Igual x es una recta, ¿cierto? De pendiente 1 que pasa por el origen. Y también y igual a 2x es una recta que también pasa por el origen y que tiene pendiente 2. Entonces, esta f va a tomar valores no nulos cuando y se mueve entre estas dos rectas. Pero además, cuando estamos dentro de este rectángulo, ¿cierto? O sea, la región R, que va a ser donde esto es no nulo, vendría siendo esta parte de acá. Se ve, ¿cierto? ¿Se entiende? El dominio total de la función es, como habíamos dicho, cuando el x se mueve entre 1 y 2, o sea, desde aquí hasta acá, y el y moviéndose entre 1 y 4, o sea, desde aquí hasta acá. Entonces, en este rectángulo está definida la función f, ¿cierto? Y aquí donde está coloreado en celeste es donde la función es no nula, o sea, no vale 0, pero en esta parte de acá la función vale 0, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Esta vendría siendo la recta, no, esta vendría siendo la recta x. Eh, x y esta es la recta 2x. Entonces, por eso decimos que el y se mueve entre esta recta y esta recta. Esa sería la respuesta. Ya. Esa sería la A. Ahora, la pregunta B decía, justificar por qué esta función es integrable. ¿Por qué creen ustedes o qué es lo que creen ustedes que hace a una función integrable? Que sea continua en el dominio. Claro, claro. Si una función es continua sobre su dominio, va a ser integrable, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser continua para ser integrable, ¿cierto? Que sea integrable quiere decir que su integral está bien definida, o sea, que da un número, que da un valor, ¿cierto? En este caso, la función en este dominio es continua. Sí. Bueno, es continua en esta parte, porque la función x más y a la menos 2 es continua en este dominio, y también es continua cuando vale 0. Pero la función sobre todo el dominio no es continua, tiene una pequeña discontinuidad, porque esta función no se anula nunca, ¿ya? Pero aquí en otra parte de la región vale 0. Mire, le voy a mostrar cómo es la superficie para que vean que no es continua.
Ahí. Ben Wolfram, ¿cierto? Si se fijan, esta parte de aquí, la que está al medio, es donde vale 1 partido en x más y al cuadrado, y aquí es donde vale 0, ¿cierto? Entonces, se logran fijar que en estas rectas la función no es continua, que tiene esta discontinuidad de tipo salto entre este plano y esta superficie. Claro, la función no es continua entonces en todo su dominio. Pero aquella parte donde la función no es continua tiene medida 0, ya tiene medida nula. ¿Qué quiere decir con conjunto tiene medida nula? O ¿qué es siquiera la medida de un conjunto? ¿Saben ustedes lo que es la medida de un conjunto? La medida es una función que toma un conjunto y me da un valor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estamos en R2, en el plano, es bastante natural para un conjunto definirse la medida como el área de ese conjunto, ¿cierto? Si estamos en el plano. Si estamos en el espacio, en R3, ¿qué medida sería natural para un conjunto de R3? ¿Creen ustedes? Volumen. El volumen, claro. El volumen vendría siendo una medida natural para el espacio en 3 dimensiones. Entonces, yo les pregunto, en el espacio, ¿cuál vendría siendo la medida de, por ejemplo, una superficie? ¿O cuál, en otras palabras, sería el volumen de una superficie? Una superficie no tiene volumen, ¿cierto? Entonces, cualquier superficie en el espacio tiene medida nula. Asimismo, ¿cuál es el área de una recta en el plano? No tiene área, ¿cierto? Una recta no tiene área, o una curva no tiene área. Entonces, las curvas tienen medida nula en el plano. Y como vemos nosotros aquí, ahora voy a cambiar la pantalla. Como vemos aquí, aquel conjunto donde esta función no es continua es una recta, ¿cierto? Es esta recta y esta recta de acá. ¿Y cuánto mide esa recta en el plano? 0, ¿cierto? Por lo que acabamos de decir. Porque el área vendría siendo como esta medida sobre el plano y las rectas tienen medida 0, ¿ya? Entonces, una condición un poquito menos fuerte o más débil que la función sea continua para que sea integrable es que sea continua casi en todas partes, ¿ya? Y que aquellas partes donde no es continua tenga medida 0, ¿ya? Que es como ocurre en este caso por lo que yo le acabo de comentar. Entonces, como f es continua, al menos en un conjunto o sea, salvo en un conjunto de medida nula, entonces f es integrable sobre i, ¿ya? ¿Se entendió por qué era integrable? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Entonces, avancemos con la tercera pregunta, que es hallar el valor de esta integral, o sea, de la integral de f sobre su dominio. Ya sabemos que en este sector de aquí, que era el que yo le había dibujado, el que está fuera de este polígono celeste, vale 0 la función. Entonces no vamos a concentrarnos en esa sección, sino solamente en donde la función efectivamente toma un valor distinto de 0, ¿ya? Entonces vamos a integrar sobre este polígono celeste de acá. ¿Cómo quedarían los límites de las integrales, considerando que vamos a integrar sobre esto? El x, por ejemplo, ¿entre qué valores se movería? Entre 1 y 2 y el i Bien, entre la función i igual x y bien, igual 2x. claro. Entonces, x entre 1 y 2 e y entre x y 2x, ¿cierto? Esto de acá. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es integrar. Primero, integramos respecto a y, ¿cierto? Aquí hay que tener harto ojo de que las integrales correspondan. O sea que esta de acá, la de afuera, se va a corresponder con este diferencial de acá, que vendría siendo el x en este caso, y la de adentro con la de adentro. Esta corresponde a la del diferencial y, ¿ya? Y además, si alguno de los límites va a tener funciones,
sea, si alguno de los integrales va a tener funciones como límites, esa integral tiene que estar dentro, no puede estar fuera. Ya, aquí no se puede encontrar uno eh, con funciones en esta integral de acá, porque una integral es un número, ¿ya? Y si al final nosotros evaluamos en funciones, lo que vamos a obtener es una función, ¿ya? Entonces, nosotros no estamos trabajando en ese caso, estamos trabajando en las integrales como números. Entonces, las funciones tienen que estar adentro. Entonces, integramos esto respecto a y. ¿Cómo quedaría la integral de esto respecto a y? Para integrar, consideramos el x como constante, ¿cierto? Entonces, el x es un valor que a mí no me afecta al momento de integrar esto. E integro solamente respecto a y. Y al integrar, esto es simplemente un polinomio, perdón, es una potencia, el n vale menos 2, entonces me quedaría esto de aquí, la integral de 1 a 2 de menos 1 partido en x más y, evaluando el y en x hasta y igual a 2x, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Ahí es simplemente integrar. Ahora voy a sacar el menos 1 y voy a evaluar en los límites acá. Evaluando me quedaría 1 partido en x más 2x, o sea, 1 partido en 3x, menos 1 partido en x más x, o sea, 1 partido en 2x. ¿Ya? Yo puedo calcular esta diferencia de acá, me va a dar menos 1 partido en 6x, pero ese menos 1 con ese menos 1 me da más 1, y saco un sexto y me queda un sexto y la integral de 1 a 2 de 1 partido en x. Y la integral de 1 partido en x es logaritmo natural. Entonces me queda el logaritmo natural evaluado desde el 1 hasta el 2, y el logaritmo natural de 1 es 0, entonces me queda simplemente el logaritmo natural de 2 partido en 6. ¿Se entendió el ejercicio y el desarrollo? Aquí lo más importante fue como el tema de analizar la región de integración y por qué era integrable. Ya esta parte de acá, y claro, y los límites de integración, ya esta parte de acá es cálculo, ya que ustedes deberían ya como tenerlo más o menos claro desde Mate 2, porque eh, una integral doble, por más que sean dos integrales, en realidad uno nunca va a integrar con respecto a más de una variable. Siempre va a integrar sobre una variable y la otra va a ser constante. Entonces, es como integrar como Oye, en ¿te puedo Mate hacer 2 una nomás. consulta? Dime. O sea, sería medida cero, por ejemplo, si hubiese una indeterminación ando así como uno dividido en cero, algo dividido en cero o algo por el estilo, o que se vaya al infinito, para que no sea integrable. No, no caché. Claro, claro, claro. Una función no es integrable si, por ejemplo, su integral vale infinito. ¿Ya? Esa vendría siendo una función no integrable. ¿Ya? Por ejemplo, si en esta misma integral de 1 partido en x más y, nosotros hubiésemos estado considerando el origen, ¿ya? Ahí la función no sería integrable, porque en el origen esta función se indetermina, ¿cierto? Se me va a infinito. Entonces, si en nuestro dominio nosotros hubiésemos considerado el 0,0, ahí la función no sería integral. Pero como no lo consideramos, y esta función es continua dentro de su dominio, continua casi en todas partes, entonces sí es integral. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, vale. Sí, sí, gracias. Ya. Ya pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta 2 dice, si f es una función que va de R2 a R, continua, nos piden determinar la integral que resulta al cambiar el orden de integración en estas integrales de acá. ¿Ya? Tenemos tres integrales, todas en el orden de x en de y, y nos piden cambiar el orden de integración. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a analizar el dominio de integración de cada integral. Eso lo vamos a juntar en una sola región y ahí vamos a ver cómo queda al cambiarlo de orden. ¿Ya? Bueno, aquí lo único que hice fue escribir estos dominios en forma de conjunto, ¿ya? En este caso el y se mueve entre menos 1 y 0, aquí está, y el x se mueve entre 1 y la recta 2 y más 3, sería esta de acá. Lo mismo hice con esta parte de aquí, el y entre 0 y 1, el x entre 1 y 3, y acá el y entre 1 y 3 y el x entre 1 y 3 partidos. Ya. Entonces sería esto de acá.
Si graficamos esto, obtenemos lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo llegamos a este gráfico de acá? Bueno, veamos primero este conjunto de aquí, el primero. Dicen que el i se mueve entre dos valores constantes, entre el -1 y el 0. Aquí tenemos el i moviéndose entre -1, que sería esta recta de aquí, que no me queda tan recta, y el 0, que sería esta de acá. Y el x se mueve entre el valor constante 1, x es 1 aquí, en esta recta de aquí, entonces sería acá, y la recta 2i más 3. 2i más 3 es en este caso la función celeste. Ya es esta de aquí. Entonces el x se movería entre esto y esto. Entonces la región de este primer conjunto es esta de acá. Le voy a poner R1. ¿Ya? Sería este triangulito de aquí. Ahora, este segundo de acá es el i moviéndose entre 0, o sea, esta de acá, y 1, sería esta de acá, y el x entre 1 y 3, o sea, hasta acá. Vendría siendo todo este rectangulito de acá. A este le voy a poner R2. Y por último, en este conjunto de acá, el i se mueve entre 1 y 3, que sería este de acá arriba, y el x entre 1, que sería esta de acá, y 3 partido en i, que sería esta curva. Entonces sería la región acotada por estas tres curvas de acá, esta vendría siendo R3. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Así es como queda definido en este orden, en el orden de x en dy, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos piden es cambiar el orden de integración. O sea, si originalmente es la función y la que o sea, es la variable y la que se mueve entre constantes y la x entre funciones, ahora es la x la que se va a mover entre constantes y la y entre funciones, ¿ya? Entonces le pregunto yo a ustedes, al momento de cambiar el orden, ¿entre qué constantes se me va a mover la variable x ahora? Viendo el gráfico. 1 y 3. 1 y 3, ¿cierto? Se va a mover desde esta constante 1 hasta la constante 3, hasta acá. Y el i y la variable i, ¿entre qué valores se me va a mover? Que en este caso van a ser funciones. ¿Entre qué funciones se me va a mover? El i se mueve en este sentido, ¿cierto? Partiendo desde esta recta hasta esta curva, ¿verdad? Aquí lo importante es que si bien esta recta se llama 2i más 3, es x igual a 2i más 3, pero al momento de cambiar el orden de integración, tiene que quedar en función de la otra variable, ¿ya? O sea, ya no tiene que quedar 2i más 3, sino que tiene que quedar en función de x. Entonces ahí simplemente despejamos y nos queda que y es igual a x menos 3 medios. Y lo mismo tenemos que hacer con la curva de acá arriba. Si originalmente era x igual a 3 partido en y, la curva que nosotros necesitamos es y igual a 3 partido en x. Esa es la que nosotros vamos a colocar en el límite, ¿ya? Es la misma curva, pero nosotros la necesitamos expresada en función de la otra variable. Entonces dijimos que el x se mueve entre 1 y 3 y el y entre x menos 3 medios y 3 partido en x. No puedo- Ya. Entonces, estas serían, como le dije, los límites de la nueva región. El x entre 1 y 3 y el y entre x menos 3 medios y 3 partido en x, con lo que ahora la integral resultante va a ser solamente una, ¿cierto? Representada aquí como esto, ¿cierto? La integral de 1 a 3
de la integral de x menos 3 medios a c partido en x de f, en de y en de x. ¿Cierto? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Seguimos con la otra? Aquí, bueno, a ver, ya. Antes de seguir, quiero comentarles que si bien aquí uno utiliza software obviamente para graficar, cuando ustedes tengan que analizar tengan que realizar un gráfico a mano, algún dominio de integración, sean lo más cuidadosos y detallados posible en lo que son los gráficos, ¿ya? Para que no se confundan, porque suele pasar que uno intersecta curvas en puntos donde no tienen nada que ver, entonces no coincide con lo que debería ser el gráfico de verdad, ¿ya? Entonces como que hay que ser bastante cauteloso con graficar, ¿ya? Así como midiendo bien los espacios y todo eso. Ya, sigamos con el otro ejercicio. La pregunta 3 dice, determinar el valor de las siguientes integrales. La A es la integral de 0 a 1 la integral de x a 1 de seno de y partido en y, y la D es esta de acá. Bueno, partamos con la A. ¿Cómo podríamos resolver esa integral? ¿Alguna idea? Fíjense que está en el orden de integración de y en dx, por lo que primero hay que integrar respecto a y. ¿Es, es fácil o se puede integrar eso respecto a y en primer lugar? Si me dicen que sí, lo intentamos. Sería mucho más tedioso. Claro, sería mucho más tedioso. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es intercambiar el orden de integración, porque ¿qué pasa si integramos esto primero respecto a x? Es mucho más fácil, ¿cierto? Porque esto es constante. Entonces, simplemente sería x multiplicando a esto. Entonces, vamos a tratar de cambiar el orden de integración. Cuando queremos cambiar el orden de integración, tenemos que analizar, tal como lo hicimos en la pregunta anterior, el dominio de integración. Ya, entonces, bueno, esto es lo que yo les comentaba. El dominio de integración sería el x moviéndose entre 0 y 1, ¿cierto? Entre 0 y 1, y el y moviéndose entre x y 1. O sea, entre x, entre la recta x y 1, y igual a 1. Vendría siendo como un triángulo. Este triangulito de aquí, ¿cierto? El x entre 0 y 1, y el y entre x y 1, ¿ya? Entonces, cambiando el orden de integración, ¿cómo quedaría? Ahora, teniendo que moverse el y entre constantes y el x entre funciones, ¿entre qué valor se me movería el y? ¿Alguna idea? Entre 0 y x. Bueno, la integral original, la y se movía entre funciones, ¿cierto? Pero al cambiar el orden de integración, el de y va a quedar afuera, o sea que el y se va a mover entre constantes, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer que el y se mueva entre constantes. ¿Entre qué constantes se va a mover el y? El y partiría acá en 0, ¿cierto? Porque este es como el primer valor que toma, y terminaría en 1, ¿verdad? Entonces el y se mueve entre 0 y 1. Y el x, que ahora el x se mueve entre funciones, se movería desde 0, porque aquí parte, hasta esta recta, ¿cierto? Pero esta recta ya no la vamos a llamar x. Ahora la tenemos que llamar y, porque tenemos que cambiar la variable también de la función, ¿ya? Entonces, el y se mueve entre 0 y 1, perdón, y el x se mueve entre 0 e y, ¿ya? Que es exactamente lo que está aquí, ¿cierto? Esta es la original, de 0 a 1 de x a 1, y en el nuevo orden de integración, esto va a quedar de 0 a 1 y de 0 a y de esta integral, ¿cierto? Bueno, aquí lo que dice es que como nosotros estamos considerando el 0,0 dentro del dominio,
Y si se fijan, aquí 0 sobre 0 tengo una indeterminación, pero ese punto es un conjunto de medida nula. Entonces no lo considero. Ya, aparte que yo cuando hago el límite de 0 a esto me da 1, entonces sería como una discontinuidad arreglable, ¿ya? Evitable, como dice aquí. Entonces tengo esta integral de aquí. ¿Cómo quedaría la integral de adentro? Esto integrado respecto a x, ¿cómo quedaría? Ya se los comenté yo recién. Como esto es constante para x, seno de y partido en y, sería simplemente x por esta función. Sería esto, evaluado desde 0 a y, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sí, Sí. efectivamente. Ya evaluamos ahora en y 0, me va a quedar y por esto, que me cancela con el de abajo, menos 0, así que ese se me va. Entonces me quedaría simplemente la integral de 0 a 1 del seno de y. Y eso ya no puede ser más simple, ¿cierto? La integral del seno es menos coseno, evaluada de 0 a 1, me quedaría 1 menos coseno de 1. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Por qué fue necesario cambiar el orden de integración? Bueno, si no quedó claro por qué fue necesario, ahora va a quedar claro por qué el siguiente también es de lo mismo. Aquí está. Este es el ejercicio B. ¿Ya? La integral de 0 a 1 del arcoseno de y hasta pi medios de la raíz de 1 más coseno cuadrado de x por coseno de x en dx en dy. Nuevamente, esta integral primero tenemos que hacerla respecto a x. ¿Ya? ¿Conviene hacerla primero respecto a x? Está medio fea, así que mejor no. Sabiendo que podemos cambiar el orden de integración, al integrar esto respecto a y, me va a quedar simplemente y por todo esto, así que mejor cambiemos. Analicemos el dominio de integración. ¿Ya? El y ahora se mueve entre constantes 0 y 1, y el x se mueve entre el arcoseno de y pi medio, ¿cierto? ¿Qué vendría siendo esto de acá? Bueno, el y se mueve entre 0, perdón, el y se mueve entre 0 y 1, y el x se mueve entre el arcoseno de y, que vendría siendo esto de acá, y pi medio, que sería esto de acá, ¿cierto? Entonces, al cambiar el orden de integración, ¿entre qué valores se me va a mover el x ahora? ¿Entre qué valores creen ustedes? ¿Se entiende cómo, o sea, lo que le estoy preguntando, ¿cierto? Originalmente el y se mueve entre 0 y 1 y el x entre arcoseno de y pi medio. Ahora el x se va a mover entre constantes. ¿Entre qué constantes se me va a mover? Entre 0 y 1,5. Claro, entre 0, que sería esto de acá, hasta esto de aquí, que sería pi medio, ¿cierto? Y el y, ¿desde dónde hasta dónde? El y ahora se mueve entre funciones. Entonces el y se movería desde 0, que sería esta de acá, hasta esta función, que tenemos que escribirla en términos de x, ¿ya? Originalmente era el arcoseno de y, pero si lo escribimos en términos de x, quedaría seno de x, ¿cierto? Ya, entonces, con eso, este sería el nuevo dominio de integración, por lo que la integral estaría quedando así. El x entre 0 y medios y el y entre 0 y seno de x. De esto de acá, la raíz de 1 más coseno cuadrado de x por coseno de x. Integramos esto respecto a y, que esto es constante, como le había mencionado, así que simplemente queda y por
todo esto, ¿cierto? Y por todo esto. Y al evaluarlo entre 0 y seno de x, me va a quedar la raíz de esto por coseno por el seno, porque el 0 se me va a ir. Así que me queda esto acá. Y ahora esto, ¿cómo lo podemos integrar? ¿Alguna idea? ¿O sale así de fácil, así como llegar y hacerlo nomás, sin nada previo? Podría quizás hacer un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Aquí si se fijan, si yo derivo lo que está dentro, 1 más coseno cuadrado de x, ¿qué me queda? Me queda 2 coseno de x por el seno de x, por la regla de la cadena, ¿cierto? Pero precisamente acá afuera tengo seno de x por coseno de x. Entonces, quizás me conviene hacer ese cambio de variable. U igual a lo que está dentro y du igual a 2 seno de x coseno de x, ¿cierto? Claro, si hago este cambio de variable, obtengo esto acá. Claro, es menos, porque si derivo el coseno me queda menos 0. ¿Ya? Entonces me quedaría menos 1/2 de la integral de 2 a 1 de la raíz de u. ¿Por qué de 2 a 1? Porque cuando hago un cambio de variable en una integral definida, también tengo que cambiar los límites. ¿Ya? Entonces, si nosotros evaluamos los límites, me van a quedar de 2 a 1. Aquí simplemente metí el signo dentro de la integral, entonces me queda la integral de 1/2 de 1 a 2 de la raíz de u. Y la raíz de u ya es muy fácil calcularlo. Es simplemente u elevado a 3 medios, partido en 3 medios, y el 2 se me va con ese y me queda 1/3 u elevado a 3 medios, evaluado de 1 hasta 2. ¿Cierto? Y ahí es simplemente cosa de evaluar. ¿Se entendió? Me interesa como que entiendan sobre todo la parte más importante del ejercicio, que es la del cambio del orden de integración. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? Sí, sí se entendió. Ya vamos bien. Sigamos con la pregunta 4. Dice, considere la región plana R encerrada por estas curvas. Y igual a 1 partido en X, y igual a 4 partido en X, y igual a X, y igual a 1. Y nos dice que mediante este cambio de variables se relaciona la región R asterisco, que es la que se obtiene al hacer el cambio de variables, con la región R original. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, nos piden realizar un esbozo de las regiones R y R asterisco. Y después utilizar este cambio de variable para calcular esta integral. ¿Ya? Entonces, bueno, para graficar la región R, simplemente dibujamos cada curva. ¿Ya? Saben cómo es la y igual a 1 partido en X, ¿cierto? Esto es simplemente una hipérbola. Y igual a 4 partido en X también es una hipérbola, pero está un poquito más arriba solamente. Y igual a X es una recta, al igual que y igual a 1. Entonces, graficamos todo en un gráfico. Tenemos esto, igual a 1 partido en X, igual a 4 partido en X. Igual a X, y igual a 1. ¿Cierto? Entonces, la región R sería la que está encerrada por todas estas curvas, que sería precisamente esta celestita de acá. ¿Cierto? No creo que haya mucha confusión ahí. Ahora, lo que nos piden también es un esbozo de la región R asterisco, que es la que resulta al hacer este cambio de variable. Bueno, al hacer el cambio de variable no es difícil ver que el U se va a mover entre 1 y 4, ¿cierto? ¿Ven ustedes por qué el U se mueve entre 1 y 4? Es simplemente cosa de aquí notar que
el x lo podemos pasar multiplicando acá y quedaría x por y igual a 1, pero el x por y es u, entonces sería u igual a 1. Y acá lo mismo, x por y igual a 4, pero es u, entonces sería u igual a 4. Entonces el u se movería entre 1 y el 4. ¿Ya? Asimismo, podemos pasar acá el x dividiendo, me va a quedar y partido en x igual a 1, pero y partido en x es v, entonces sería v igual a 1, ya que es lo que escribí hasta acá. ¿Ya? Y por último, ya que x es igual a y partido en v, simplemente es cosa de despejar aquí el x sería igual a y partido en v, reemplazamos eso acá, entonces quedaría u igual a x, pero dijimos que el x es y partido en v, por y eso es igual a y cuadrado partido en v. Pero, como condición, nosotros tenemos también que y es igual a 1. Entonces puedo reemplazar el 1 aquí, obteniendo que u es igual a 1 partido en v, también es un borde de esta frontera, de esta nueva región, R asterisco, ¿ya? O, ya que nosotros ya escribimos el u entre constantes, ahora lo que vamos a hacer es escribir el v entre funciones, ¿ya? Entonces despejamos el v respecto a u, ¿ya? Con esto la nueva región estaría quedando así. El u se mueve entre 1 y 4, y el v se mueve entre 1 partido en u, que sería esta curva de acá, esta hipérbola, y v igual a 1, que sería esto de aquí. ¿Ya? O sea, la región R asterisco sería esta de aquí, color celeste, ¿verdad? Sí, así es. Así que ya identificamos nuestra nueva región de integración, ¿cierto? Ya, entonces, la B nos dice utilizar este cambio de variables para calcular esta integral, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo cuando quiero hacer un cambio de variable en una integral doble? Comprobar que sea inyectiva y que el jacobiano. jacobiano sea diferente a 0. Claro, claro. Comprobar que es inyectiva y que el jacobiano sea distinto a 0. Es como, bueno, en este dominio, en el dominio en el que estamos trabajando, la función es de hecho, cuando digo función me refiero a la transformación que me lleva de u, v hasta la variable x e y, es biyectiva, ¿ya? No tengo ningún problema de discontinuidad ni nada de eso, así que es de hecho invertible. Entonces lo que necesito calcular siempre cuando hago un cambio de variable es el jacobiano. Entonces eso es lo que hacemos acá. Si yo quiero pasar de las variables x, y a las variables u y v, voy a necesitar el jacobiano de x, y respecto a u y v, ¿cierto? Pero nosotros tenemos despejadas o tenemos escritas u y v en función de x e y, ¿ya? Entonces, una opción sería despejar desde ese sistema de ecuaciones para que me queden escritas x e y en función de u y v, y a eso calcular el jacobiano, o una solución mucho más simple es simplemente calcular este jacobiano, el de u y v respecto a x e y, que es el que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Aquí, en el primer elemento, no es más que la derivada de u respecto a x, que sería y acá la derivada de u respecto a y, que sería x. Acá es la derivada de v respecto a x, que es menos y partido en x cuadrado, y la derivada respecto a v respecto a y, que es 1 partido en x. Multiplicamos aquí, sacamos el determinante, quedaría y por 1 partido en x es y partido en x, menos esto por esto, me queda más, se me van las x y me quedaría 2 veces y partido en x, ¿cierto? Pero y partido en x nosotros lo definimos como v, entonces esto sería 2 por v, ¿ya? Pero, como yo les dije, no es esto lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando el jacobiano de x e y respecto a u y v. Bueno, aquí podemos utilizar el teorema de la función inversa, y eso nos asegura que el que nosotros necesitamos no es más que esto elevado a menos 1, ¿ya? Y como nosotros ya calculamos esto, entonces simplemente lo damos vuelta. 1 partido en 2v, ¿ya? Es
es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Entonces, calculamos el jacobiano de la transformación que nosotros tenemos y después simplemente invertimos. Quedaría esto de acá. También quería comentar en esa parte que en estricto rigor, el jacobiano aquí para hacer el cambio de coordenadas tiene que ir con valor absoluto. Ya aquí debería ir un valor absoluto, aquí también, pero como nuestro dominio son puros valores positivos, entonces lo omito, ¿ya? Pero en estricto rigor debería ir con valor absoluto. Ya, entonces, esta integral, que es la que nos piden, ¿cómo estaría quedando? El u moviéndose entre 1 y 4, y el v entre 1 partido en u y 1, ¿cierto? Y aquí me quedaría esto, que es v cuadrado, arco tangente de u más 1 partido en u, por el jacobiano, que lo acabamos de calcular, que es 1 partido en 2u. Sería esto de acá, ¿verdad? Aquí saco el 1 medio fuera, se me va SV con SV, y me quedaría esto de acá, 1 medio de esta integral de v por arco tangente de esto. E integro respecto a v. Eso no me trae mayor dificultad, ¿verdad? Esto es constante, e integro solamente esto. Me quedaría v cuadrado partido en 2, evaluado desde 1 partido en u hasta 1. Precisamente esto de acá. Y al evaluarlo, me va a quedar, voy a sacar el 1 medio, me va a quedar 1 al cuadrado, que es 1, menos 1 partido en u al cuadrado. Esto de acá. Ya. Ahora, esto, ¿cómo puedo proceder? ¿Qué se le ocurre a usted en esta parte para continuar resolviendo la integral? ¿Otro cambio variable o no? Sí, claro, hay que hacer un cambio de variable. ¿Qué También cambio de se- variable se te ocurre? El de u más, o sea, otra letra, a, Sí, sí, que sea igual a u más 1 partido en u, ¿o no? claro, precisamente porque al derivar eso vamos a obtener exactamente lo que está acá afuera, ¿cierto? La derivada de esto es 1 menos 1 partido en u cuadrado, que es esto de acá, ¿cierto? Entonces hacemos ese cambio de variable. T igual a u más 1 partido en u, y el diferencial va a ser 1 menos 1 partido en u cuadrado por du. Ya, también tenemos que cambiar los límites. Así, cuando u vale 1, t vale 2, ¿cierto? Y cuando u vale 4, t va a valer 17 cuartos. Es simplemente cosa de cambiar aquí u por 4 y ver cuánto vale t. Entonces, con esto obtenemos esta integral de acá, ¿cierto? Va a ser un cuarto de la integral de los nuevos límites de 2 a 17 cuartos del arco tangente de t. ¿Ya? ¿Y esto cómo lo podemos resolver? Podríamos hacer simplemente una integración por partes, por partes. claro, considerando una función 1, aquí 1 por arco tangente de t, integramos esta función 1, que va a ser t, y derivamos esta arco tangente de t, que es 1 partido en 1 más t cuadrado, obteniendo esto de aquí, ¿ya? Repasen esto de la integración por partes y todo ese asunto porque se usa harto en esta parte del curso. Y en todo el curso en general porque es de pura integración. ¿Ya? Entonces obtenemos esto de acá y esto de aquí. ¿Cómo lo podemos calcular? Un cambio de variable nomás. Lo de abajo lo puedo llamar z, y la derivada de lo de abajo es 2t. Aquí tengo un t, entonces me va a quedar un medio afuera, que va a ser precisamente esto. Aquí esto es la evaluación de esto, y aquí es menos un medio de, aquí hay que cambiar los límites también, de 1 partido en z. Y la integral de 1 partido en z es el logaritmo natural, con lo que obtenemos esto de acá. El logaritmo natural evaluado en los límites. ¿Se entendió el ejercicio? La parte de esta parte del cambio de variable, de cómo subimos, cómo transformamos nosotros desde un
desde una región hasta la otra, y después cómo calculamos el jacobiano para utilizar en el cambio de variables. ¿Se entendió todo eso? Ya. Vamos a el último ejercicio, el 5. Nos piden calcular esta doble integral sobre el dominio omega del arco tangente de y partido en x, donde omega es esta región de acá, ¿ya? Viéndolo así como en abstracto. ¿Entienden cómo es este dominio omega? ¿Lo logran visualizar? Bueno, si no lo logran visualizar, vamos analizándolo de a poco. Aquí nos dice, x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a 1. ¿Qué representa eso en el plano? X cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 1. Círculo. Claro, Un ¿cierto? círculo. Es todo lo que está fuera del círculo unitario centrado en el origen, ¿cierto? Todo lo que está fuera, porque es mayor o igual, ¿cierto? Esto de acá, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9. ¿Qué vendría siendo? Es ahora todo lo que está dentro de esta circunferencia de radio 3 y centrada en el origen, ¿cierto? Entonces, estamos nosotros ahí en la intersección de un círculo pequeño y un círculo más grande, ¿cierto? Estamos como justo ahí entre medio. Y además, y es mayor o igual a x partido en la raíz de 3, y es menor o igual a raíz de 3x. Estas son puras rectas, ¿ya? Entonces, logran ver que esto es como una porción de ese círculo. Aquí lo tengo graficado igual, por si no lo ven. Sería esto de acá. ¿Ven por qué, cierto? Este sería el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Este sería x cuadrado más y cuadrado igual a 3. O sea, igual a 9, perdón. Entonces, esto es lo que está entre medio, ¿cierto? Esto es lo que es mayor a 1 y esto es lo que es menor a 3. Sería lo que está acá. Y esta sería la recta x partido en raíz de 3 y esta raíz de 3x, ¿cierto? Sería esto lo que está entre medio, la región sobre la que queremos integrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen ustedes que hay que hacer para nosotros poder calcular esa integral que nos piden? ¿Calcularla directamente? Cambio de variable. Cambio de variable, ¿cierto? ¿Qué cambio de variable te tinca? Cuando uno X. ve... ¿Cómo? Perdón. ¿Vas a decir algo? No, disculpa. Ya. Cuando uno ve, sobre todo en el dominio de integración, que hay actos x cuadrados más y cuadrado que representan círculos, o sea, circunferencias, entonces lo que uno tiende a pensar al tiro es que el cambio de variable que se requiere es a coordenadas polares, ¿cierto? Porque ahí es mucho más fácil trabajar con esas expresiones, x cuadrado más y cuadrado. Eso simplemente me lo transforma en un r cuadrado. Entonces es mucho más fácil trabajar desde ahí. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar esto en coordenadas polares. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo son las coordenadas polares? ¿Cierto? ¿Cuál es el cambio de variable para pasar a coordenadas polares? XR coseno y ¿Ya? R seno. Claro. Ese sería el cambio de coordenadas. X igual a R coseno e Y igual a R seno de teta. Y el R y el teta es lo que tenemos que ver nosotros ahora entre qué valores se va a mover, ¿ya? Y como en todo cambio de variables, nosotros tenemos que ver el jacobiano también.
pero ya sabemos que cuando cambiamos a polares, el jacobiano es R, ya eso es así. Entonces, lo utilizamos nomás, no tenemos que calcularlo, ya sabemos que es R. Bueno, entonces, con estas coordenadas polares, y viendo el gráfico también, porque el gráfico ayuda harto, ¿entre qué valores se va a mover R, la variable R? Recuerden que R es radial, o sea, se mueve desde el origen hasta un punto. Entonces, R, ¿desde dónde hasta dónde se va a mover? Desde 1 a 3. Desde 1 a 3, ¿cierto? Esos van a ser los límites para R. Y el θ, ¿cuáles van a ser sus límites? Θ es un poquito más complicado porque hay que acordarse de Mate 1, con la parte de trigonometría y todo eso. El θ va a ir desde este ángulo de acá. Si no me equivoco, de pi sexto a pi tercio. Bien, exacto. Es desde pi tercio hasta pi sexto, desde pi sexto, que sería hasta acá, hasta pi tercio, que sería este ángulo que se forma aquí. ¿Ya? Si no lo pueden ver gráficamente, también se puede analizar desde, desde las ecuaciones. Estoy buscando esto, sí. Está. Entonces las ecuaciones nos dicen que y es mayor o igual a x partido en raíz de 3, pero y es r coseno de θ y r seno de θ, perdón, y x es r coseno. Entonces puedo pasar el x para acá dividiendo y me va a quedar r seno partido en r coseno. Se me van las r, me queda seno partido en coseno, eso es tangente. Entonces es cuando el tangente de θ es mayor o igual a 1 partido en raíz de 3. ¿Ya? Lo mismo acá. Vendría siendo cuando la tangente de θ es menor o igual a la raíz de 3. ¿Ya? Y eso es precisamente, como dijo el compañero, pi sexto y pi tercio. ¿Ya? Entonces, este sería el nuevo dominio de integración. Entonces, la integral esta estaría quedando, como dijimos, desde pi sexto hasta pi tercio, desde 1 hasta 3. ¿Y cómo quedaría el argumento aquí? El argumento de la integral quedaría arco tangente de r seno partido en r coseno por r, aquí por el jacobiano, ¿cierto? Bueno, y esto nos facilita todo porque el r se me va con el r. ¿Y cuánto es seno partido en coseno? Tangente. Entonces me queda arco tangente de la tangente, y eso es θ simplemente, ¿cierto? Porque son funciones, es una función inversa, o sea, es una función evaluada en su inversa. Entonces se cancelan mutuamente y me queda solamente el argumento de adentro, que es θ. Entonces me va a quedar r por θ en sus respectivos dominios de integración. Y esto ya es muy fácil calcularlo. dr, primero integro respecto a r, sería r cuadrado medios, evaluado desde 1 hasta 3, me quedaría, aquí voy a sacar el 2, 3 al cuadrado es 9, menos 1 es 8, 8 medios son 4, entonces me quedará 4, y integro ahora el θ, me quedaría θ cuadrado medios, y evaluado de nuevo entre pi sexto y pi tercio, lo cual es pi cuadrado sexto. ¿Se entendió la pregunta? Sí, disculpa, ¿por qué ahí te quedó un R multiplicando el arco tangente? Eso no lo entendí. Eso es por el jacobiano. Recuerda que esto originalmente no tiene ningún R, obviamente porque no estamos trabajando en esa variable, pero al momento de hacer el cambio de variable a coordenadas polares, se tiene que quedar multiplicando el jacobiano. Y el jacobiano de esa transformación es R. Entonces queda esto por el jacobiano que es R. ¿Sí? Ya, vale. Sí, ya entendí. Ya. ¿Alguna otra duda? Respecto a esta, respecto a las preguntas anteriores, respecto a la materia, no sé. Yo tengo una pregunta, pero de otro ejercicio, nada que ver. Ya. A ver. ¿Serviría? Sí, sí, sí. Dime.
No sé si puedes compartir tu pantalla o mostrarnos como el ejercicio de alguna manera. A ver si lo tengo, creo. ¿O te lo puedo dictar en bola? Ya, Lo mire. voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿o no? Sí, ¿están en el grupo? Ah, sí, ya, ahí lo mando. Ya. Ah, ¿De qué materia es? es de... También de integrales dobles, pero son de esas que en los límites de integración o en la propia función tienen como un mínimo y elegir alguna de las dos funciones Ah, según ya, cómo ya. esté. Sí, sí, sí. También son típicos de esos ejercicios. De hecho, me sorprendió que en esta primera ayudantía no hayan colocado algo así. Puta, no la vi, aquí está. Y te voy a mandar el pantallazo, ¿no? Ya, Es la 1. voy a revisar. Claro. Ya. Ya, bueno, entonces, a ver, ¿cómo lo podría hacer para que me vean resolverlo? Bueno, lo voy a explicar, ¿ya? Voy a tratar de explicarlo así y te puedo, si quieres, mandar como una especie de desarrollo, como un borrador y lo subo al grupo, ¿ya? Bueno, La A dice, graficar la región de integración, o sea, nos tenemos que enfocar en el dominio, en lo que son los límites de la integración, ¿cierto? sí. Ahí el X se va a mover entre dos constantes, que es entre 0 y 1 más raíz de 2, no es problema, y el Y se me va a mover entre esas dos funciones. ¿Qué quiere decir una función máxima? La función máxima me toma dos o más argumentos y dependiendo de dónde yo esté parado es qué valor me toma esa función, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero ver qué función es más grande que otra, primero tengo que ver en qué momento esas funciones se igualan, cuándo son iguales esas funciones, ¿cierto? Para ver cómo, en qué momento uno sobrepasa a la otra. Entonces, lo primero que tengo que hacer cada vez que me veo, cada vez que me topo con una función máximo o mínimo, es ver la igualdad entre las cosas que están en el argumento. Entonces, para esa función máximo, tendría que yo ver cuándo el 0 es igual a x cuadrado menos 2. ¿Ya? Entonces, tendría que resolver eso, x cuadrado menos 2 igual a 0, o sea que x es igual a eh, menos raíz de 2 y raíz de 2, ¿cierto? Pero como el x está tomando solamente valores positivos, el menos raíz de 2 no me interesa, y me quedo solamente con raíz de 2. En ese punto, yo tengo que hay un cambio entre la función 0 y x al cuadrado menos 2, ¿ya? Entonces, ahora lo que tengo que ver yo es en qué parte, qué función es más grande que la otra. Tengo el espacio separado en dos partes, entre 0 y raíz de 2, y entre raíz de 2 y 1 más raíz de 2, ¿cierto? Porque esos son los valores entre los que se mueve el x, ¿ya? Entonces tengo que ver yo si entre 0 y raíz de 2 es más grande la función 0 o la función x al cuadrado menos 2, ¿ya? Y entre raíz de 2 y 1 más raíz de 2, ¿cuál es más grande también? 0 o x cuadrado menos 2, ¿ya? Te adelanto al tiro que entre 0 y raíz de 2, la más grande es x al cuadrado menos 2,
¿Ya? No, espera. Entre 0 y raíz de 2. No, entre 0 y raíz de 2 es más grande 0, porque x cuadrado menos 2 está por debajo de esa función. Ya es una parábola trasladada en 2 unidades hacia abajo. Entonces, entre 0 y raíz de 2 es más chico 0 que esa función. Es más grande, perdón, 0 que esa función. Entonces, ese es el valor que me toma. Voy a tratar de graficarlo. Y entre raíz de 2 y 1 más raíz de 2, toma el valor de x al cuadrado menos 2. Entonces, tendría siendo algo así. Aquí esto es constante. Equivale. Voy a ver si puedo compartirle pantalla desde el celular. Mm. Mm. A ver. Ay, me veo, ¿cierto? Ya. ¿Cómo cambio? Ya, ¿se ve la hoja? Sí, sí, se ve la hoja. Ya. Entonces, yo tengo no sé cómo ver mi pantalla, mi cámara desde acá. Ya, pero tengo esto. Se ve la pura diapositiva. Está en otra ventanita. Ya está la diapositiva y en otro usuario que se acaba de meter, que también se llama Bastián Sepúlveda, estoy mostrando el celular. ¿Lo ven? Ah, ya, sí, sí. Entonces, tenemos esto, ¿ya? Y lo que queremos saber es la función máximo entre 0 y x al cuadrado menos 2. Como yo les dije, el raíz de 2 es el punto donde cambian cosas. Esto vendría siendo raíz de 2. Y nos interesa conocer hasta 1 más raíz de 2. Entonces, entre la función x al cuadrado menos 2 tiene esta forma. Aquí parte en 2 y llega así. Y se va para arriba. Esto es una parábola. Entonces, entre 0 y raíz de 2, ¿qué valor es más grande? ¿0 o la función x al cuadrado menos raíz de 2? Claramente 0, ¿cierto? Porque pasa por arriba. Entonces, en ese intervalo, la función máximo 0, x al cuadrado menos raíz de 2 toma el valor 0. Y desde este a este punto, la función máximo toma este valor, ¿cierto? Toma el valor de la función x al cuadrado menos raíz de 2. Entonces, nosotros lo podemos escribir como una función por partes. Una función por partes definida como 0 cuando x está entre 0 y raíz de 2 y x al cuadrado menos, menos 2 cuando x está entre raíz de 2 y 1 más raíz de 2, ¿cierto? Esa sería como otra manera de escribir esa función x, que de nuevo está dibujada aquí, ¿ya? Sería ese valor. ¿Se entiende cómo funciona la función máxima? La función mínimo opera exactamente igual. Voy a hacer esto.
la función mínimo, que es lo que está como argumento ahí de la integral, que es para la función b, funciona de la misma manera, solamente que ahora estáis trabajando con dos variables, que son y x cuadrado. Entonces ya no van a ser curvas las que vas a analizar, sino que van a ser regiones en el espacio. Ya vas a ver tú cuando el y es igual a x cuadrado, y dependiendo de eso, es sobre y bajo esta curva, cuándo va a ser menor o igual tal y cual función. ¿Ya? Como digo, igual voy a hacer como un borrador del desarrollo del ejercicio para mandarlo. No, de hecho, creo que tengo la pauta porque esta es del primer semestre del año pasado, ¿cierto? Yo fui ayudante ese semestre, así que debería tener la pauta por ahí. La voy a buscar y la voy a mandar. ¿Ya? Ya, vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda por lo menos. Ya. Dime. O sea, la pregunta 1 es que me queda dando algo vuelta. No sé si puedo volver. ¿Ven esta línea que hay aquí? O sea, yo no. Ahí. Ya. Dime. Pregunta 1. Mira, ¿qué pasaría si en vez de 0 hubiese sido otro número? No sé, pues un 2 o un 3. Ya. En ese caso, ya no podría omitirlo al momento de calcular la integral, ¿cierto? En este momento lo omitimos solamente porque era 0, e integral sobre 0 es 0, ¿cierto? Pero si hubiese sido un número, hubiese tenido que considerarlo y hubiese tenido que integrar sobre esa región, ¿ya? Entonces, además de esta integral que yo escribí aquí, además de esta, hubiese tenido que incluir la región en la que la función vale ese número, ¿ya? Entonces, la integral me estarían quedando dos integrales más. Una en la que el x se mueve entre el 1 y el 2, ¿cierto? Ya, lo voy a dibujar acá, el cuadradito en el que se define la función. Que sería este y ¿cierto? Entonces, sabemos que aquí vale eso de 1 partido en x más y al cuadrado, y aquí vale, voy a poner una constante c, ¿ya? En este sector vale c y en este sector vale c. Entonces, además de esta integral, voy a tener que hacer esta integral y esta integral de acá, ¿cierto? Ya, entonces me quedarían dos integrales más. Una que va desde 1 hasta el 2 en el x, y el y moviéndose entre 1 y x, ¿cierto? Y como integrando tendría esa constante, y la otra sería desde 1 hasta el 2 en el x, y el y moviéndose entre 2x, que sería esta de acá, hasta 4, ¿cierto? Bueno, en el caso de que sean en el caso de que sean constantes, de que sean solamente números, entonces es mucho más fácil calcular simplemente el área de esto y multiplicarlo por la constante, porque al integrar sobre un dominio, y la función que estamos integrando es 1, entonces eso no es más que el área de ese dominio, ¿ya? Pero si aquí hubiese sido cualquier otra cosa, si hubiese sido cualquier otra función, hubiésemos tenido que añadirlo también a la integral original, ¿ya? A través de esos límites que yo te acabo de decir, x entre 1 y 2, y entre 1 y x, y la otra x entre 1 y 2, y entre 2x y 4, ¿ya? ¿Se Ya, entendió? gracias. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Bastián, vaya a subir la grabación de esto. Sí, está grabándose todavía, así que cuando termine la reunión, esto se va a guardar, yo lo voy a subir y ahí les voy a mandar el enlace. Lo voy a subir a Vale. YouTube, lo más probable, así que ahí ustedes lo van a poder ver. ¿Ya? Vale, gracias. Ya. Si no queda ninguna duda, ahí me acabo de fijar que varios ya se metieron al grupo de WhatsApp, me parece súper bien, por lo que les comenté. Cualquier duda me la hacen a través me la mandan por interno o en el grupo, me da lo mismo. Si prefieren mandarme un correo, también está bien. No suelo demorarme tanto en responderlo.
Yo sé que es quizás un poco complicado el asunto de las clases online, ya a todos nos complica. Yo obviamente preferiría estar haciendo una ayudantía presencial, me siento mucho más cómodo así, pero me gustaría saber qué les pareció esta primera sesión, así como les sirvió, entendieron los ejercicios, una pequeña retroalimentación. Sean honestos, please. O sea, sí, yo te entendí lo que explicaste, pero igual igual a veces son menos complicados, entonces yo creo que por eso a veces nos quedamos callados y no decimos mucho. Claro, claro. Yo soy como de hacer como que participen harto, ¿ya? En las presenciales como que siempre estoy preguntando y ahí es más difícil para mis estudiantes que quedarse callados, ya porque estamos al frente, entonces tienen que responderme algo, ya sea sí o no, lo que sea. Aquí es más fácil, pero yo les voy a pedir que se sientan de verdad con toda la confianza del mundo para interrumpirme en cualquier parte y yo les respondo. No tengan miedo de equivocarse si no están muy seguros de la respuesta, ¿ya? Aquí esto sirve para aprender, ¿ya? Esta es la instancia en la que se pueden equivocar. Entonces, yo de verdad les voy a pedir que cuando pregunte algo me respondan lo más rápido posible, ¿ya? Porque yo no soy de los que asumen que el silencio otorga y que por lo tanto si se quedan callados, entonces porque entendieron. Si se quedan callados, para mí es que no están entendiendo, entonces tengo que volver a repetir lo que estoy explicando, ¿ya? Entonces, por eso les voy a pedir como que quizás sean un poquito más participativos, ¿ya? Ya, pero me parece bien que te haya parecido bien al menos la primera sesión. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no hay más comentarios, quizás ya con las próximas ayudantías entremos un poquito más en confianza, ahí como para que participen más, ¿ya? Esta la vamos a dejar hasta acá. Yo sé que la ayudantía tiene 6 preguntas, pero la última tenía que ver con integrales triples y me comentaron que no todos habían visto integrales triples. Eso nos comentó el coordinador de Santiago, entonces no estaba seguro de si colocarlo o no, y al final no la coloqué, pero igual va a ir en la pauta, así que ahí va a estar el desarrollo del ejercicio. Y como les dije, cualquier duda, WhatsApp, correo, me da lo mismo, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería la ayudantía de hoy, ¿ya? Que estén bien, que tengan Oye, una buena Hágate, semana. gracias. bueno, Nos disculpa, estaremos. No, chao, gracias. Chao. ¿tú sabes cómo hacer el tema del control? ¿O cómo hacer? Bueno, si es igual al semestre pasado, Chao, entonces chao. debería ser online, así como con alternativas, si no me equivoco. Pero no te puedo asegurar nada, la verdad, ¿ya? Te estoy especulando solamente como en base a lo que se hizo el semestre pasado, pero no sé Ya, cómo va ya. a ser, ¿ya? El profe Ya, Bazán gracias. dijo que iba a ser con alternativa, a no ser que hayan cambiado como el aula y se pudiese agregar desarrollo, pero Desarrollo. que hasta el momento era con alternativa. ¿Pero va a Ya. ser con cámara? No, dijo que no. No creo. Ah, ya. ¿Cuándo es el Igual me va a control? explicar. El lunes, El próximo lunes. ¿A qué sí, hora? a esta misma. A esta misma hora de la universidad. Ah, ya. Entonces, no va a haber ayudantía probablemente. No, yo no creo que, no creo. Ya, ya. Bueno, chicos, entonces éxito en el control de la semana siguiente. Que les vaya bien. Chao. Igualmente, hasta Chao, que luego. esté bien, gracias. Chao, que Chao, estés bien. gracias.